Gracias, hijo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido la curiosidad de estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos? Bueno, parece ser que esta es la única iglesia donde yo he pastoreado que no han tenido curiosidad de leer y de estudiar el libro de Apocalipsis. Bueno, hoy quiero empezar. Yo quiero que usted conozca ciertas cosas que hay dentro de este libro y cómo es que nosotros podemos encontrar la mejor manera de estudiar y de entender el libro de Apocalipsis. Abra usted su Biblia, pero mantenga ahí el primer capítulo de Apocalipsis abierto, ¿ok? Pero para leer, búsqueme por favor Primera de Tesalonicenses. Búsqueme Primera de Tesalonicenses, que es donde vamos a leer y lo vamos a tener como una parte de nuestro estudio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 6. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6. Búsquelo por ahí para que leamos juntos estos 6 versículos de Primera de Tesalonicenses 1 al 6. Primera de Tesalonicenses, haga usted lo que un día hizo Carmen por ahí y se fue al índice, encontró el número de la página y encontró Tesalonicenses. Si no lo encuentra, vaya usted al índice. Ahí en el índice va a encontrar el número de la página y todo. Va a encontrar el número de la página, de dónde está Tesalonicenses, y entonces vaya usted. Yo le recomiendo algo. Procure memorizar los 66 libros. Cuando usted pueda decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y así que pueda usted decir los 66 libros. Entonces cuando usted abre en un lugar dice, está para acá, y usted fácil va aprendiendo, ¿ok? Lo tienen, ¿verdad? Póngase de pie. Ok, yo leo uno y usted el siguiente. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de venir a tu palabra para encontrar en ella la enseñanza que tienes para nosotros. Usa a tu siervo y escóndelo detrás de la cruz de Cristo para que Él hable, tú hables a través de Él. Úsame, Señor, y quema mis labios con el carbón encendido de tu altar y habla tú a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Hoy estaremos estudiando el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Este primer capítulo que es sinceramente interesante. Así que déjeme decirle, ¿es el fin del mundo como lo conocemos? Ustedes saben, mis amados hermanos, que en los últimos tiempos, por ejemplo, el año pasado, hubo allá por la mitad del año alguien por ahí que salió y oiga qué cantidad de dinero pagó en la televisión para estar anunciando que se acababa el mundo. Cantidad de dinero que pagó ese hombre para decir que el mundo se iba a acabar. Y sabe que hubo mucha gente que se espantó, hubo mucha gente que se asustó. Déjeme decirle que también después
empezó a circular, ¿verdad?, la idea de que Jesús regresaría en el 2012. ¿Y por qué empezaron a decir esto? Bueno, empezaron a decir esto porque empezó a salir el rum acerca del calendario maya. Se termina el 21 de diciembre de este año 2012, y ahí empezaron una serie de situaciones que cuando alguien me llegó a decir: pastor, ¿y no se asusta usted de que el mundo se acabe en el 2012? Le digo: al contrario, bailo y brinco y gozo de alegría, porque cuando eso suceda es porque yo y todos los cristianos fieles estaremos en la presencia de Dios. Usted y yo no pasaremos por la gran tribulación. Cuando esto esté a punto de suceder, usted y yo habremos sido llevados a la presencia de nuestro Dios en lo que se llama el rapto. En lo que se llama el rapto. Usted y yo seremos llevados. En esa ocasión, solo nosotros veremos al Señor. La Biblia dice que viene en una nube y que nosotros somos elevados, tanto los muertos que murieron en Cristo como los que estamos vivos, seremos elevados para recibir a Jesús en el aire, y ahí seremos llevados para estar con Él para siempre. Así que, mis amados hermanos, no tenga usted miedo. Hay mucha confusión sobre este tema, pero una base para que usted no se confunda del tema y no le crea a nadie con respecto al fin del mundo, es que usted vuelva a leer después, más despacio, Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6. Dice Pablo: yo no tengo que decirles nada con respecto al fin del mundo. El mismo Señor Jesucristo, allá en los capítulos 24, 25 de Mateo, que son los capítulos donde Él más habla sobre su segunda venida, nos dice que nadie sabe, ni Él mismo mientras estuvo aquí en la tierra, ni los ángeles de Dios saben el día o la hora en que esto va a suceder. Así que, mi amado hermano, usted no se preocupe. Así que cuando escuche a uno por ahí diciendo que en tal fecha se acaba el mundo, usted diga: lo siento, pero todavía no es la fecha. Todavía no es la fecha, y no se deje engañar. Jesús dijo, Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Usted puede tenerlo ahí, Mateo 24, 36, si lo quiere tener por alguna ocasión, usted quiere usarlo. Nadie sabe el día ni la hora del regreso de Jesús, solamente el Padre. Vamos a reconocer los tiempos, se lo aseguro. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? No lo sabemos, pero vamos a reconocer los tiempos. Así es que tengamos mucho cuidado. Bien, vamos a Apocalipsis 1. Vamos a Apocalipsis 1. Jesús dijo que como cristianos, póngame bien esto, que como cristianos reconoceremos en cierto momento, cuando realmente sea el tiempo de su venida. De su venida. Así que vamos ahora sí al capítulo 1 de Revelación. ¿De qué se trata este libro, hermanos? Este libro se trata de Jesús. Este libro se trata de Jesús. Vea lo que dice el verso 1 del capítulo 1. Ahí lo tiene usted abierto, ¿verdad? Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién se la dio? A Jesús. Que Dios le dio ¿a quién? A Jesús. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios le declaró a Jesús, Jesús se la dijo al ángel para que el ángel la trajera a Juan, para que Juan lo escribiera y lo compartiera con todos nosotros. Así que esto, mis amados hermanos, vino, revelación.
La palabra griega apocalipsis, por eso tiene su nombre de Apocalipsis, significa, óigame bien, esta palabra de Apocalipsis griega significa un descubrimiento de una verdad revelada a Jesús. El descubrimiento de una verdad revelada a Jesús. Dios se lo reveló a Jesús. Y Jesús a través de un ángel a Juan. Y Juan a través del libro de Apocalipsis a nosotros. De esa manera es que vino la revelación hacia nosotros. Veamos las 5 primeras palabras del primer verso. Las 5 primeras palabras del primer verso nos dicen que la revelación es todo acerca de Jesús. La revelación es completamente acerca de Jesús. No es sobre el diablo, no es sobre la bestia o el anticristo, aunque son mencionados aquí, pero la revelación no es para hablarnos ni de la bestia, ni del diablo. No. La revelación es para revelarnos a Jesús. Eso es la revelación. Revelarnos a Jesús. Es la revelación de Jesucristo, no el misterio de Jesucristo. No es el misterio de Jesucristo. Ya del misterio de Jesucristo se ha hablado bastante. Por ejemplo, dice Pablo allá en Gálatas 4, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se reveló al mundo. Pero aquí ya no es el misterio, ya no es el enigma de Jesús. Aquí es la revelación de Jesucristo. Les decía, las primeras 5 palabras dicen que esta revelación es totalmente acerca de Jesús, como lo es los otros 65 libros de la Biblia. Déjenme decirlo, hermanos, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo tiene que ver con Jesús. Todo. En el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento se dice Cristo viene. En el Nuevo Testamento se dice Cristo vino. Y viene otra vez. Y viene otra vez. Entonces, toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Si usted saca a Jesús de la Biblia pierde completamente su valor. Totalmente pierde su valor. Si olvida usted esto, hermano, déjeme decirle esto. Si usted olvida esto, acabará siendo una persona extraña. Si usted olvida que toda la Biblia tiene que ver con Jesús y usted se olvida de esto, usted viene a ser como alguien extraño, como alguien que no es de Dios, alguien totalmente extraño. Así es que por eso la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de ¿quién? De su ángel. Por medio de él la declaró a nosotros, el cual ha dado testimonio porque su ángel se la entregó a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del destino y del testimonio de Jesucristo y de todas estas cosas. Otra vez, la revelación significa, en otras palabras también, signos, símbolos y proféticos y profecías son lo que significa la revelación. Nosotros vamos a hablar mucho de signos, vamos a hablar mucho de simbolismo. ¿Qué se refieren ciertos números? ¿A qué se refieren ciertos colores que encontramos en la Biblia? Jesús se la dio al ángel, el ángel se la dio a Juan. ¿Cuál es la bendición que nosotros encontramos en el verso 3? ¿Cuál es la bendición?
que encontramos en el verso 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan, oiga bien, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vea, hermano, que aún en el tiempo, vamos a decir, Apocalipsis debe haber sido escrito entre el año 90 y el año 100 después de Jesucristo. Hablaríamos dentro del primer siglo de la era en que estamos viviendo nosotros. Y ya pensaban y ya vivían estos creyentes como si Cristo viniera en la época de ellos. Desde que Cristo ascendió al cielo, los creyentes de todos los tiempos han estado esperando que en cualquier momento sea la venida del Señor. Ahora, la bendición, hermanos, es que usted es bienaventurado. Usted es inmensamente feliz, así como allá en Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, usted es inmensamente feliz cuando usted lee, cuando usted oye y cuando usted guarda las cosas que están escritas en este libro. Una bendición tremenda. Vea el verso 4. Aquí encontramos una revelación de Dios en el verso 4, que dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia y que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Revelación sobre la gracia. Revelación sobre la gracia. Revelación sobre la paz. No la ira, no tristeza, no desesperación, no agonía. Aquí este verso 4 habla de una revelación de gozo, de gracia, de paz. Esa es la revelación que estamos encontrando aquí en el verso 4. Pero en la segunda parte del verso 4, que nos habla gracia y paz a vosotros, quien es y quien era y quien va a venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, oiga bien, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La Biblia, hermanos, la Biblia en su totalidad está diseñada para enseñarnos algo acerca de la naturaleza de Dios. La Biblia está diseñada para enseñarnos cosas sobre la naturaleza de Dios. Por ejemplo, en este capítulo 4 vemos una imagen de la Trinidad. Vemos una imagen de la Trinidad. Vemos al Padre eterno, perfecto, al Espíritu Santo, perfecto. El 7 significa perfección, por eso dice de los 7 espíritus, no que son 7 espíritus. El número 7 es otra vez un simbolismo que habla del Espíritu Santo perfecto. No está hablando de 7 espíritus, sino de la perfección del Espíritu. ¿Me va agarrando? De la perfección del estado perfecto del Espíritu Santo. El 7 significa perfección. Por eso para Dios es el 7. Para el diablo, la bestia, el anticristo, es el 666. Cuando se ponen los 666, los 3 seises, significa la perfección de la maldad. O sea, la maldad en su grado superlativo.
Y cuando se ponen los 3 7, 7, 7, 7, se habla de la perfección de Dios, de la perfección de la bondad, de la perfección de la gracia, la perfección de la paz, la perfección de Dios. Recuerde siempre, el 7 es perfección, el 6 es incompleto, por eso es maldad. Por eso es maldad. El 7 es perfecto, por eso cuando hablamos de los 7 espíritus, estamos hablando del espíritu en su perfección. Y también se habla aquí del Hijo fiel, del Hijo fiel, del Hijo fiel. Vea, está aquí del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus. ¿Ya vio los 3? El que era Dios. El que vino y el que ha de venir, Jesucristo, fiel, y el Espíritu Santo en toda su perfección. En el Espíritu Santo perfecto, en su perfección. En el verso 5, nosotros aprendemos, ¿ok? ¿Qué es lo que aprendemos? Algunas cosas acerca de Jesús. También que Jesús es aquel que nos amó y nos lava, ¿qué? De nuestros pecados. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí habla de Jesús que nos ama. Y que precisamente por ese amor es que fue a la cruz a morir por nosotros en el Calvario y derramar su sangre por nosotros. ¿Y qué pasó más aparte de esto? Cuando Cristo nos libró de nuestros pecados, dice, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia nos enseña algo. Nos enseña quiénes nosotros somos en Cristo. La Biblia nos enseña quién usted y yo somos en Cristo. Somos amados. La Biblia dice que usted y yo en Cristo somos amados por Dios. ¿De qué manera somos amados por Dios? Dándonos su perdón, haciéndonos reyes y sacerdotes. Hermanos, si usted no está viviendo como lo que es, usted no está creyendo a Dios. Si usted no está viviendo como lo que es, usted no está creyendo a Dios. Usted es rey, autoridad. Rey significa autoridad. Sacerdote significa intercesor. O usted y Dios en una relación íntima. Somos reyes y sacerdotes. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a usted y a mí. Somos reyes y sacerdotes. Somos amados. Nos dio su perdón. Nos hizo reyes y sacerdotes. Así es que, como sacerdotes, tenemos acceso a Dios. Podemos acercarnos a Dios absolutamente sin ningún tipo de miedo. Hay un acceso directo. Cuando usted dobla su rodilla para orar, cuando usted se sienta para orar, cuando usted ora aún con los ojos abiertos, pero concentrado en Dios, centrado en Dios, usted está en la misma presencia de Dios. Está en la misma presencia de Dios. Tenemos un acceso directo a Dios. Una cosa, ¿verdad? Otro tema en Apocalipsis es adoración. Otro tema en Apocalipsis, mis amados hermanos, es adoración. El verso 6, la parte A, dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que uno de los temas de revelación o de Apocalipsis es adoración. Ahora, ¿por qué lo adoramos?
¿Por qué adoramos? Apocalipsis nos dice, debido a su gracia. Debido a su gracia, porque Él nos ama y nos rescató de nuestros pecados. Por eso lo adoramos. Por eso le cantamos cantos. Por eso le damos la gloria y la honra. Porque Él nos ama y ese amor lo mostró librándonos de nuestros pecados. Librándonos de nuestros pecados. Ahora, el tema principal de Apocalipsis es la segunda venida. La segunda venida. Apocalipsis tiene mucho que ver con la segunda venida. Versos 7 y 8. Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es, el que era, y el que habrá de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Así que otro tema principal de Apocalipsis es la segunda venida de Jesús. Ya hemos venido hablando de los temas, hemos venido hablando del tema acerca de Jesús, del amor de Dios, de la adoración que se le debe rendir a Dios, y ahora otro de los temas que trata Apocalipsis, mis amados hermanos, tiene que ver con la segunda venida de Jesús, con la segunda venida de Jesús. Y hay mucho debate, hermanos, hay mucho debate sobre cómo tendrá lugar. Hay mucho debate. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe usted qué es lo importante? Prepárese. No ande investigando cuándo es la fecha. Los que andan investigando la fecha o dan fecha respecto de la segunda venida de Dios se creen más sabios que Dios. Porque Dios dijo, nadie sabe la hora. Él viene como ladrón en la noche. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes el ladrón les habló por teléfono para decir esta noche voy a tu casa y te voy a robar? A ver, ¿quién? Usted no sabía. Si alguna vez han entrado a su casa, usted no sabía nada. De repente llegaron los ladrones. Así es la venida de Jesús. Nadie puede saber la hora ni el tiempo en que Él ha de venir. Nadie, absolutamente nadie lo sabe. No se dejen engañar por nadie. Todo el que trate de engañarle diciéndolo que Él sabe cuándo viene Jesús, va a fallar. Como han fallado cantidad de personas. No. ¿Sabe cuál es una de las manifestaciones más poderosas de la segunda venida de Jesús? A derrotar al diablo, al anticristo y a la serpiente antigua. Cuando usted y yo ya no estemos aquí. Dice la Biblia que ya está en la tierra el anticristo, que ya está en la tierra el hombre maligno, pero que no se puede manifestar plenamente hasta que salga de la tierra el que lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿En quién habita el Espíritu Santo? En nosotros. En los creyentes en Cristo. En nosotros habita el Espíritu Santo. El hombre de maldad, como le llama la Biblia, no podrá manifestarse hasta que el Espíritu salga de aquí. Y para que el Espíritu salga de aquí, tenemos que irnos nosotros también. Amén. Así que tranquilo. Cuando alguien le diga que se va a acabar el mundo, dele gloria a Dios antes de que ponerse nervioso. Dele gloria, alégrese, gócense. Porque quiere decir que va usted a vivir con su Rey y Señor para toda la vida en un mundo lleno de gozo, de alegría, donde ya no habrá más maldad, donde ya no estarán esos matones, ni nada de eso, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los antecedentes de Juan que podemos encontrar aquí? Los antecedentes de Juan, mis hermanos, podemos encontrarlo por ahí en el verso 9. En el verso 9 encontramos los antecedentes del escritor de Apocalipsis. Vea que dice: yo, Juan, vuestro hermano
y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Aquí encontramos quién era él. Encontramos que era el amado apóstol. Este apóstol se llama Juan. Es interesante que ni en el Evangelio ni en sus 3 cartas pone su nombre, pero aquí en Apocalipsis sí. Y pone su nombre aquí en Apocalipsis porque es necesario que se sepa quién está dando esa revelación. Juan escribió este libro del Apocalipsis, escribió el Evangelio de Juan y escribió 3 cartas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Juan es conocido como el discípulo amado. ¿Dónde se encontraba? Se encontraba en la isla de Patmos. ¿Por qué se encontraba en la isla de Patmos? Porque ahí es donde Juan fue exiliado por causa de estar predicando el Evangelio. Fue exiliado a Patmos. Juan fue un discípulo fiel. Se le llama el discípulo amado. Es más, Beth Moore tiene un libro que se llama El discípulo amado. También así de estudio como el que están estudiando. Se llama El discípulo amado. Pero ¿sabe una cosa? Que de todos los discípulos, Juan no fue martirizado. Juan no fue martirizado. Fue enviado a Patmos. Pero Juan fue el único de los discípulos que no fue martirizado. Que no fue martirizado. Así que hay 3 temas importantes de Apocalipsis. Habla también de tribulación, reino y paciencia. 3 temas aquí: tribulación, reino y paciencia. Vamos a la visión de Jesús a partir del verso 10. A partir del verso 10 hasta el verso 16. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor, hermanos? ¿Cuándo es el día del Señor? Veo que no saben. Y como no saben, cuando viene un sabático y le empieza a decir que tenemos que guardar el sábado, usted se pone todo nervioso. Porque en el Antiguo Testamento se habla de sabbat. Y tristemente quiero decirle que la palabra sabbat no significa sábado, aunque algunas Biblias ponen que significa sábado. Significa reposo. Reposo. Y el sabbat, sí, caía el sábado, pero algunas veces, en algunas fiestas de los judíos, la fiesta podía ser jueves o viernes y se llamaba sabbat. Y se llamaba sabbat. El día del Señor lo empiezan a usar los discípulos. Por ejemplo, si usted lee Hechos de los Apóstoles, encontrará que los sábados se reunían en la sinagoga los discípulos como buenos judíos. Pero el primer día de la semana se reunían en las casas para el partimiento del pan y para las oraciones. Los discípulos celebraban cada semana la cena del Señor. Eso es el partimiento del pan. Y comían también juntos. El día del Señor, para nosotros los cristianos, es el domingo, porque es el día que Jesús resucitó con su gloria. Resucitó y podemos, esa tristeza que había el día sábado, ese dolor que había el día sábado, se convirtió el día domingo desde muy temprano en un día de alegría, en un día de gozo, porque Cristo resucitó de los muertos y significa que Dios aceptó su sacrificio y que todo aquel que de ahora en adelante cree en Jesús es salvo. Amén. Por eso los cristianos guardamos el domingo. También porque ya no le damos lo último a Dios, sino le damos lo primero. El primer día de la semana se lo entregamos a Él. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves.
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, 7 estrellas de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow. El sol del mediodía. Oiga, qué fuerte, sobre todo en el verano, ¿verdad? Por ahí de las 12 de la 1 es cuando están los rayos solares. Ahora, veamos el fondo. Para recibir la revelación, Juan estaba, ¿cómo estaba Juan? En el Espíritu, ¿no? Hermano, es a menudo que también cuando nosotros estamos en el Espíritu, y cuando estamos en el Espíritu, miren, cuando adoramos, cuando oramos, etc. Y es cuando vamos a recibir revelación profética en nuestras vidas también. Cuando usted ora, cuando usted adora, cuando usted lee la palabra, usted recibe visiones proféticas. Colores y números en Apocalipsis son simbolismos y profecías. Esos son los colores y números. Y vamos a ver mucho de eso en Apocalipsis. Así que en el 13 habla de un cinto de oro. En el versículo 13. ¿Qué significa? Realeza. ¿Ve el simbolismo del cinto de oro? Significa realeza. Realeza. ¿Ok? En el verso 14, pelo blanco como lana. Autoridad y dignidad. Autoridad y dignidad. Ojos como una llama de fuego. Sabiduría. Sabiduría. Pies como metales refinados. Juicio. Habla de juicio. Voz como muchas aguas. Habla de potencia. Voz como muchas aguas. Habla de potencia. Habla de estruendo. Habla de potencia. Y en el verso 16, que fue el último verso que leímos, habla de 7 estrellas en la mano. Si usted va al verso 20, vaya conmigo al verso 20, vea que también en Apocalipsis mismos revela algunos de los símbolos. ¿Qué dice aquí el verso 20? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, dice, los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ven cómo Apocalipsis mismo revela los simbolismos de ciertos números? Aquí el verso 20 está revelando lo que se dijo en el verso 16. Así que las 7 estrellas, ¿qué son? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Ok? Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las estrellas, los ángeles de las iglesias. Algunos piensan que eran los pastores. Y las estrellas, las iglesias. ¿Ok? Vea, hermano, cómo hay que ir con cuidado
encontrando ciertos simbolismos, pero Apocalipsis mismo nos los va a ir revelando. Así que habla también de una espada ¿de qué? De doble filo. En otra parte de la Biblia, creo que es en Hebreos, nos dice que la palabra es como ¿qué? Como espada de dos filos, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Que en su lengua tiene una espada de dos filas. Exactamente, se está refiriendo a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Qué bueno que me están siguiendo, me gusta. Ahora, rostro como el sol, habla de su gloria, habla de su gloria. Rostro como el sol, habla de la brillantez de su gloria. Acuérdense que les decía el domingo que cuando Moisés y bajó al pueblo de Israel, tuvo que ponerse una canasta para tapar esa gloria, porque el pueblo no la podía ver. Pero ahora usted y yo podemos ver, como dice Pablo, cara a cara la gloria del Señor, descubiertos, sin necesidad de cubrirnos, podemos ver esa gloria. Verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire, hermano, hay dos palabras para referirse al infierno. Por ejemplo, hay una que es... la tenía y se me fue. Ay, ayúdame, mujer. El Hades y el Genea, ¿cómo es? El Gehenna. Gracias, hija. Por eso te pedí que me ayudara, porque sabía que tú lo sabías. Mire, el Gehenna es el lugar de los muertos, donde los sepultan, donde los entierran. Pero el Hades tiene que ver con el lugar donde están aquellos que rechazaron a Jesucristo. Ese es más profundo, son las dos palabras se usan para el lugar de los muertos, pero el Hades tiene el aspecto de sufrimiento eterno. Habla de sufrimiento eterno. Ese es el infierno al que la Biblia está hablando y se está refiriendo. Jesús alienta a Juan, anima a Juan. Recuerden que Juan está exiliado en la isla de Patmos. Jesús le dice: no tengas miedo. No tengas miedo cuando estamos hablando acerca del fin de los tiempos. No tenemos que tener miedo. No tengas miedo cuando alguien esté diciendo que el mundo se acaba. No debes tener miedo cuando se habla del fin de los tiempos. Al contrario, la palabra de Dios está diseñada para consolarnos a nosotros, para darnos consuelo, para guardarnos. Aquí la revelación más explícita sobre Jesús. Vea qué revelación acerca de Jesús. Vea, dice que Jesús es primero, ¿qué? Y último. Verso 17. Primero y último. Verso 18. Recuerde, Él murió en la cruz y se levantó de la muerte. El que estaba muerto, pero que ahora vive. ¿Qué manera de describir a Jesús y su ministerio? ¿Qué manera de describir a Jesús y ministerio? 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y después viene ya el verso 20 que ya leímos hace un momento. En muchos lugares en Apocalipsis se interpretan los símbolos proféticos por la gente, por nosotros. Debemos aprender a interpretar
los signos proféticos. Recuerde, las 7 estrellas, los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candelabros, las 7 iglesias. Jesús se encuentra en medio de su iglesia. Por eso es, y en medio de ellos, ¿verdad? El rostro como del Hijo del Hombre. Jesús está en medio de ellas. Jesús está en su iglesia. Otra vez, 7 ángeles significa la perfección de los ángeles que están en todas las iglesias de Jesús. 7 iglesias, aunque se mencionan solo 7, pero el número perfecto se refiere a todas las iglesias que había y que hay hoy en el alrededor del mundo entero. Cada una de estas iglesias representan la manera de ser de muchas de las iglesias en nuestros días. En nuestros días. Entonces, hay que empezar a interpretar por nosotros esos símbolos. Esos símbolos. El ángel. La palabra proviene de angelos. ¿Y qué significa la palabra angelos? Significa uno que es enviado, un mensajero. Eso es lo que significa la palabra, significa mensajero. Y algunos creen que el ángel de las iglesias, como dije hace un momento, se refiere a pastores. Y cerremos con esta bendición, hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ok, tenemos exactamente para empezar nuestro tiempo de oración 3 minutos. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?